Buenas noches a todos. Para nosotros es un privilegio que estén aquí. En el día de hoy vamos a tener el webinar de cambio climático y reforestación con un invitado de lujo que ahora vamos a conocer un poquito más de él. Agradecemos a todos, por favor, mantener su cámara y su micrófono silenciado para poder efectuar este evento de la mejor manera posible. Realmente para nosotros es un privilegio como Dirección Ambiental poder contar con la participación de todos ustedes. Es un placer también contar con la presencia del con el ingeniero Rubén Mesa, quien es egresado de nuestra universidad como ingeniero civil, con una maestría de Ingeniería Ambiental del INTEC, con más de 15 años de experiencia como consultor ambiental y con múltiples trabajos de investigación. Actualmente se desempeña como encargado del Departamento de Mitigación al Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y pertenece al cuerpo docente de nuestra universidad. Esta persona es sumamente capacitada en el área ambiental y por ende está con nosotros en esta noche. Vamos a darle paso al ingeniero Rubén Mesa. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está usted? Tiene su micrófono apagado. Bueno, ahora sí. Buenas noches, Emily. ¿Cómo está? Gracias por esa introducción. Gracias. Saludos a todos este cuerpo de estudiantes que me están asistiendo a esta importantísima webinar. Es un placer para nosotros tenerle aquí. Vamos a comenzar de inmediato, que ya estamos en hora, para que usted pueda compartirnos toda esa sabiduría que usted tiene. Perfecto, le damos el espacio. Gracias. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí se ve. Perfecto. Antes de yo dar inicio a esta importantísima, antes de dar inicio a este importantísimo webinar, yo quisiera dar un saludo muy afectuoso y un agradecimiento a nuestra directora ambiental y recursos naturales de la UNFU, a la ingeniera Dolly Martínez, que me abrió las puertas ahora como docente, perteneciendo al cuerpo docente de esta importantísima casa de estudios, mi alma mater. Y también quiero dar las gracias también al doctor William Duque, que es actualmente decano de la Facultad de Ciencias de la Salud en UNFU. Entonces, con esto vamos a dar inicio ahora a nuestro webinar que se titula Cambio Climático y Reforestación. Primeramente, quiero comenzar con hacer una clara diferenciación. Muchas personas lo utilizamos de manera, usamos y nos equivocamos en estos términos. Vamos a tratar de aclarar estos términos. Vamos a ver la diferencia entre lo que es efecto invernadero, lo que es calentamiento global y lo que es cambio climático. Pero antes de dar inicio a esta explicación, yo necesito abordar un poco el tema de los ciclos biogeoquímicos o ciclos de la vida. Estos ciclos no son más que los que nos conectan en el planeta Tierra. El medio ambiente se conecta a los elementos abióticos o no vivientes con los elementos bióticos, los cuales a través de estos ciclos nos hacen posible la vida porque reciclan una serie de elementos o nutrientes que los seres vivos necesitamos para poder subsistir y vivir en el planeta. Estos son los ciclos biogeoquímicos o ciclos de la vida. Y es muy importante conocer entre los ciclos biogeoquímicos tenemos el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo hidrológico del agua. Aquí vamos a tocar el ciclo del carbono, porque toca directamente al tema que vamos a abordar a continuación. Es bueno destacar que el ciclo del carbono es un regulador térmico en el planeta. El carbono
representa a su vez el cuarto elemento de mayor importancia en nuestro planeta Tierra. La presencia en el ambiente se encuentra de dos maneras, de manera orgánica y de manera inorgánica. Los medios a través del cual se da este ciclo es a través de la atmósfera, de la hidrosfera, que es la parte acuosa de la Tierra, formada por océanos y mares, y la litosfera, la cual está formada por lo que es el suelo. En estos tres medios, el carbono se presenta de diferentes maneras. En la atmósfera se combina con el oxígeno formando lo que es el CO2 o dióxido de carbono. En la litosfera se encuentra de manera inorgánica en forma de rocas carbonatadas o petróleo o del mismo carbono. Y en la hidrosfera lo podemos encontrar en forma de ácido carbónico, H2CO3. ¿Cómo entonces este ciclo pasa entonces de un ser vivo a otro? La clave se da a través de lo que lo llamamos la cadena trófica o cadena alimenticia. Es la que nos permite el intercambio de energía y nutrientes entre los seres vivos. En la cadena trófica, ¿cómo los seres vivos obtenemos el carbono? Primeramente tenemos los organismos autótrofos. Son los capaces de producir sus propios alimentos. Tenemos las plantas. Entonces, las plantas lo obtienen a través de tres medios: del suelo, del aire y del agua. Sin embargo, entonces los herbívoros los obtienen de las plantas y los carnívoros a su vez lo obtienen de los herbívoros. ¿Qué sucede? Este ciclo natural, ciclo del carbono, se ha alterado. ¿Por qué? Fruto de los mismos cambios y efectos antropogénicos causados por el hombre. Porque una gran cantidad, antes de la revolución industrial, una gran cantidad de carbono se encontraban en el suelo, forma de petróleo y rocas carbonatadas, pero al ocurrir el tema de la revolución industrial, todo ese carbono que se encontraba atrapado, ahora mismo es utilizado a través de los combustibles fósiles. Entre otras actividades, esto lo que ha alterado lo que es el ciclo del carbono, Entonces vamos ahora a hacer una clara diferencia entre lo que es efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. Vamos a hablar de lo que es el efecto invernadero natural. Hay que tener mucho cuidado, porque hay un efecto invernadero natural y un efecto invernadero antropogénico. El efecto invernadero natural no es más que ese beneficio que nos ofrece la atmósfera de poder atrapar los rayos solares y evitar que se escapen. Gracias a este aporte que nos ofrece la atmósfera, nosotros podemos vivir en el planeta Tierra y la temperatura del planeta, en vez de ser de menos 8 grados centígrados, tiene una temperatura media de 15 grados centígrados, haciendo la Tierra habitable. Si no existiera este efecto invernadero natural, entonces no hubiera vida como la que hay actualmente. Pero ¿qué sucede? Esa característica de la atmósfera, poder atrapar los rayos solares, es debido a los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué es el calentamiento global? El calentamiento global no es más que ese exceso de gases de efecto invernadero provocado por el uso de ¿qué? De los combustibles fósiles, el uso del carbón, el uso de pesticidas de la agricultura, también fruto de la deforestación, entre otras cosas. Entonces, como hay un exceso de esos gases de efecto invernadero, entonces eso provoca un calentamiento global. Entonces, ahora, ¿qué es cambio climático? Cambio climático se puede resumir en que son las variaciones de clima que se están dando, o alteraciones de clima provocadas por el calentamiento global. Entonces, aquí vemos una imagen, dicen que dice más que 1000 palabras. Entonces, vamos a ver lo que es el efecto invernadero. El efecto invernadero, por el sentido de que imita lo que son los invernaderos que se usan
en temas de horticultura, ese tipo de cosas para cultivos de hortalizas, que es más que todo una caseta, hace la función como de estufa. Entonces, eso lo que hace el invernadero, lo que hace es que te regula la temperatura, condiciones de humedad. Entonces, es lo mismo que hace el efecto invernadero en la atmósfera. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Por aquí inciden los rayos solares, chocan con lo que es la superficie de la Tierra. Esta superficie se calienta, ese calentamiento se transforma en ondas infrarrojas de onda larga. Una parte de esos rayos solares van hacia el espacio, pero otra parte se redirecciona nuevamente a la Tierra, provocando este calentamiento global, fruto de los gases de efecto invernadero. Vamos a ver cuáles son los gases de efecto invernadero. Hay gases de efecto invernadero que se dan de forma natural en el ambiente y hay otros gases que se dan de forma antropogénica, o sea, creados por el hombre, que también son gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero de origen natural son el CO2, el metano, el óxido nitroso. El CO2 lo podemos obtener ¿de qué fuentes? De fuentes de combustibles fósiles, carbón, derivados de petróleo, gas, reacciones químicas en procesos de manufactura. El metano, ¿qué tipo de fuente puede generarlo? La descomposición anaerobia de los cultivos de arroz, los rellenos sanitarios o vertederos, el mismo estiércol, fruto de actividades agropecuarias, agrícolas, los escapes de gas de minas, entre otras cosas. Y el óxido nitroso, y así sucesivamente. Y hay otro tipo de gases que son los gases de origen antropogénico creados por el hombre, entre los que podemos destacar los hidrofluorocarbonos o HFC, los perfluorocarbonos o PFC y el hexafluoruro de azufre, que se usa a nivel industrial en temas de refrigeración, entre otras cosas. Aquí vemos normalmente hay una cosa que se llama potencial de calentamiento en los gases de efecto invernadero. Aquí tenemos, se toma como parámetro el CO2 o dióxido de carbono. Ese es el más conocido, ¿verdad? Por eso que los inventarios siempre hablamos de CO2 o CO2 equivalente. Cuando hablamos de otros gases, ustedes se ponen a ver, el metano, como bien lo dice esta tabla, es 21 veces, tiene un poder calorífico 21 veces mucho mayor que el carbono. Y el óxido nitroso tiene un potencial de calentamiento de 310 veces superior a lo que es el dióxido de carbono, así sucesivamente. Por eso es que cuando vamos a decir, si ustedes, cuando hacemos los inventarios de gases de efecto invernadero, se toman en cuenta todos estos parámetros, todos estos gases. Pero a final de cuentas los cálculos aparecen siempre como CO2 equivalente. Eso quiere decir que si, por ejemplo, cuantificamos el metano, tenemos que multiplicarlos 21 veces para convertirlo en CO2 equivalente. Esta es la unidad que se ha tomado a nivel mundial, CO2 equivalente. Vamos a ver a qué se le llama cambio climático desde el acuerdo constitutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En su artículo 1, esta convención establece que el cambio climático no es más que un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos de tiempo comparables. Si ustedes se fijan en la definición, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático hace una diferencia clara entre el cambio climático atribuido a actividades antropógenas o antropogénicas, actividades causadas por el hombre, que altera la composición atmosférica, y la variabilidad climática natural, ¿verdad? Atribuida a causas naturales. Todo eso genera lo que es el cambio climático que conocemos hoy en día. Ahora ya se está hablando en los últimos decenios de la ciencia del cambio climático. Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de unas disciplinas que
a que se acogen a un rigor científico. Un rigor científico quiere decir que pasa por todos los procesos de lo que es un rigor científico y el cual se puede demostrar. Tenemos lo que está, lo que sería la observación, contempla lo que es una hipótesis, se hace una hipótesis, una experimentación y finaliza con una tesis ya aprobada, con lo que es una tesis o un postulado, pero ya algo ya aprobado. Entonces, la ciencia del cambio climático. ¿Qué nos ayuda la ciencia del cambio climático? Nos permite entender cómo y por qué está cambiando el clima actualmente. Evaluar cómo las personas influencian al cambio del clima. Proyectar cómo puede cambiar el clima en el futuro. Y apoyar a la formulación de políticas y toma de decisiones y cambios en el comportamiento. ¿Por qué reviste una gran relevancia lo que es la ciencia del cambio climático? ¿Por qué? Porque esta nos ofrece datos y previsiones meteorológicas fiables a través de modelaciones para planificar a corto plazo, para hacer respuestas de emergencia, salvo ciertas contingencias. Los modelos climáticos nos ayudan a pronosticar escenarios climáticos a largo plazo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir en un futuro? Y las consecuencias que te da esas elevadas temperaturas. Nos dan información importante para las evaluaciones de vulnerabilidad y los planes de adaptación. Y fomenta un desarrollo adaptado al clima y evita una adaptación deficiente. Vamos a ver vamos a abordar lo que es la adaptación. Vamos a hablar de un poco, a grandes rasgos, de la historia de la ciencia del cambio climático. Vemos que desde el 1824 a 1990, vamos a ver cómo fue que se fue forjando esta ciencia. Primeramente, en el 1824, se expone por primera vez el argumento de que la temperatura de la Tierra puede aumentar por la interposición de la atmósfera. En este año se habla por primera vez del efecto invernadero. Ya para el 61 se dan indicios de que el CO2 o dióxido de carbono y el H2O, vapor de agua, pueden provocar cambios en el clima. Para el 1895, por primera vez, surge la teoría de un efecto invernadero creado por el hombre. Ese fue el que yo le mencioné al inicio, que es el efecto invernadero antropogénico. Y lo enlazan con lo que es el uso del hombre para producir energía con combustibles fósiles. Por eso lo que provoca y da pie a iniciar este efecto invernadero antropogénico. Para 1938 se demuestra que duplicar la concentración de CO2 en la atmósfera va a provocar un aumento de 2 grados centígrados en la temperatura media global. Para el decenio del 50 se da lo que es la creación del campo interdisciplinar de la ciencia del ciclo del carbono. Ahí que se descubre cómo actúa el ciclo del carbono y los medios en que interactúa, lo que yo le expliqué al inicio. Para el 58 se dan mediciones precisas de lo que han sido las concentraciones de CO2 en la atmósfera a través de periodos de tiempos anteriores. Y es que da la alerta, y es por ahí que se habla de lo que sería la revolución preindustrial y la revolución industrial. Para el decenio de 70, otros gases de efecto invernadero son ampliamente reconocidos. Se hablaba anteriormente de CO2, vapor de agua. Ya y luego se reconoce que hay otros gases, como es el óxido nitroso o el N2O, y los otros gases que mencioné anteriormente. El metano también. En el 79 se celebra por primera vez la primera conferencia mundial del clima. Y así sucesivamente. Nosotros lo vamos a ir explicando paso por paso. Todo este periodo va forjando lo que es la ciencia del cambio climático, con data probada. No es algo que se ha inventado un grupo, no, es una data probada. Entonces, la Convención Marco para el Cambio Climático reconoce que hay dos estrategias claves que debe usar todo país parte de la misma convención, de cada convención, para poder enfrentar lo que son los efectos del cambio climático.
Esas dos estrategias son la mitigación y la adaptación. La mitigación no es más que tipo de medidas o estrategias que utilizan los países para reducir ¿qué? Los gases de efecto invernadero que yo le mencioné, causantes del cambio climático. Pero ya sabemos con las informaciones ya científicas que a pesar que si solamente las partes aplican zonas de mitigación, realmente no estamos haciendo nada porque ya hay una gran cantidad de CO2 en la atmósfera que ha alterado lo que es vamos a decir, la calidad de la atmósfera en estos días. Entonces, tenemos que aplicar, no solamente reduciendo, podemos combatir el cambio climático, también tenemos que aplicar medidas de adaptación, que no es más que son acciones para reducir la vulnerabilidad de la sociedad y la susceptibilidad de sistemas naturales ante los efectos reales esperados del cambio climático. Es qué tan resilientes somos a los efectos del cambio climático. Estas son las medidas de adaptación. Ahí tenemos las medidas de contingencia, entre otras cosas. Entre medidas de mitigación hay muchas. Podemos mencionar algunos, como el uso de energías renovables, lo que es el transporte sostenible, la captura y uso de metano, entre otras. Medidas de adaptación también hay muchas, como la preservación de los espacios al aire libre, la protección de las infraestructuras, o sea, hacer infraestructuras resilientes, tomando en cuenta los temas de cambio climático para evitar inundaciones, verificar sobre las inundaciones, entre otras cosas. Vamos a ver cómo comienza el tema de la Convención Marco. ¿Cómo es que llegamos a tener una convención sobre el cambio climático? El génesis de todo esto empieza en el 1988, cuando el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lo que llamamos ONU Ambiente, y la Organización Meteorológica Mundial crea lo que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, con sus siglas en inglés IPCC. El IPCC no es más que la voz autorizada en temas del cambio climático, el cual tiene como objetivo ofrecer al mundo una visión científica y clara del estado actual de los conocimientos sobre cambio climático y sus posibles repercusiones medioambientales y socioeconómicas. Entonces, la Asamblea General de Naciones Unidas refrenda la labor de ONU Ambiente y la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, en relación a la puesta en marcha del IPCC. Entonces, en 1990, el IPCC publica su primer informe. Ese primer informe marca un hito en temas de lo que conocemos hoy como lo que es cambio climático y la convención. Este primer informe es el génesis de la Convención sobre el Cambio Climático. Y este informe se dividió en tres grupos. Hubo un informe que se hizo una evaluación científica de lo que ha estado ocurriendo y los efectos. Hubo otro informe que se dividió en un grupo número 2, donde se aborda los impactos ambientales que ha provocado los efectos del cambio climático. Y hubo un tercer informe abordado por el grupo 3, relacionado con estrategias de respuestas, o sea, medidas de adaptación. La Asamblea General de Naciones Unidas toma nota de las conclusiones de este informe que yo estoy mencionando y decide comenzar las negociaciones para establecer la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ya con este informe, ya, porque nos ofrece medidas, datos, informaciones científicas avaladas por expertos en el tema. Entonces, aquí tenemos la Convención Marco. Después de todo eso, se origina lo que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta convención aborda la amenaza del cambio climático a escala mundial. Esta convención tiene como objetivo estabilizar las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero a un nivel que impida las peligrosas interferencias antropogénicas causadas por el hombre en el sistema climático. Vamos a hablar de lo que es el sistema climático. En República Dominicana, esta convención a nivel mundial, la Asamblea de Naciones Unidas, fue adoptada el 9 de mayo del 92.
y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. En República Dominicana se ratificó el 7 de octubre de 1998, cuando fue sometida al Congreso, y entró en vigor el 5 de enero del 99, cuando fue bajo un decreto presidencial. Vamos a ver lo que es la complejidad del sistema climático mundial, que lo abordamos anteriormente. ¿Qué es el sistema climático mundial? El sistema climático mundial no es más que esta interacción que se da en la atmósfera, hidrosfera, la litosfera, la biosfera y la criosfera, lo cual determina lo que es el patrón normal, lo que da el trasto a lo que es el clima actual. Cuando hablamos de biosfera, es la parte viva del planeta. La litosfera, cuando hablamos, es la parte de lo que son los suelos. La hidrosfera es la parte que es relacionada con lo que es el agua, mares y océanos. La criosfera o criosfera es relacionada con lo que hablamos sobre los glaciares, nieve, ese tipo de cosas. Es el agua en estado sólido. Todo ese entramado, atmósfera, litosfera, hidrosfera, biosfera e hidrosfera, forma lo que es el sistema climático, que da lugar a lo que es el patrón de la Tierra. El patrón climático que tenemos ahora en el planeta Tierra. Cuando hablamos de toda convención o todo convenio, está formado por partes. Las partes que son los países que integran o que firman, que se adhieren a este convenio. En lo que se refiere a este tema que estamos abordando hoy, este convenio está formado por tres partes, que son los países anexo 1 y los países no anexo 1. Los países anexo 1 son los países desarrollados. Los países no anexo 1 son los países como nosotros en vía de desarrollo. Pero dentro de los países anexo 1, países desarrollados y neutralizados, está una subdivisión, que son los países anexo 2. Son los países que pertenecen a la Organización Económica y Social, a lo que es el organismo económico y social. Está formado también por países industrializados. Cada uno de estos países tienen sus obligaciones ante la convención. Los países anexo 1, como países industrializados, son los países que tienen que reportar ante el protocolo de Kioto. Sin embargo, los países anexo 2 son los países industrializados que tienen que dar apoyo, lo que es el financiamiento y tecnología, para que los países no anexo 1 o países en vía de desarrollo puedan cumplir con los compromisos adquiridos en lo que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Aquí tenemos en el artículo 4, hago mención de lo que es el acuerdo constitutivo de la Convención, menciona los compromisos de las partes, haciendo también claramente una premisa de que la responsabilidad de todas las partes, pero la responsabilidad es común, pero diferenciada. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente la convención reconoce que los países con alta rentabilidad, un alto PIB, tienen una mayor responsabilidad por tema de las emisiones que los países en vía de desarrollo. El compromiso no puede ser el mismo. Por eso es que la premisa es la responsabilidad común, pero diferenciada, de acuerdo con el desarrollo de los países y su rentabilidad y PIB. Entre los compromisos de las partes, tenemos que citar que cada país parte debe comprometerse a lo que es la elaboración de los gases de efecto invernadero a través de ¿qué? De un inventario. El inventario que te dice un año X, te dice cuánto tú has sido responsable en emitir gases de efecto invernadero a lo que es el planeta Tierra, lo que es la atmósfera, como principal emisor. ¿Qué tan responsable tú has sido? ¿Cuánto tú has emitido? Nos da una fotografía en un año X de qué tan responsables han sido los países en las emisiones de nuestros gases de efecto invernadero. También los países se deben comprometer a formular medidas de mitigación y adaptación para poder enfrentar lo que serían los efectos del cambio climático. También los países tienen que cooperar
con la transferencia de tecnología. O sea, países desarrollados, como bien lo expliqué anteriormente, deben colaborar con los países en vía de desarrollo para que esos países en vía de desarrollo puedan cumplir con los compromisos dados por la convención. También debemos promover un desarrollo sostenible. Es el desarrollo que está, como bien valga la redundancia, uno de los pilares de los cuales la UFU tiene, un desarrollo sostenible. Nosotros todos debemos de ser responsables con nuestras actividades, nuestro diario vivir, en favor del medio ambiente. Otra de las responsabilidades que tienen las partes es tener en cuenta consideraciones relativas al cambio climático en la planificación de desarrollo. Por eso es que el país, ahora hablamos de lo que es una estrategia nacional de desarrollo, la ley 1-12, la cual contiene 4 ejes. En su cuarto eje habla específicamente sobre el combate al cambio climático, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Otro de los compromisos es promover y apoyar con su cooperación a la investigación, promover la investigación en temas para poder combatir lo que es el cambio climático. También un pilar de gran relevancia es promover la educación y la capacitación y la sensibilización del público. Porque a medida que nos capacitamos, hacemos un cambio de conducta en nuestras acciones. Es un pilar, es lo que estamos haciendo ahora mismo. Esos son parte de los compromisos a la cual deben de cumplir las partes o los países que han firmado o ratificado este convenio para poder enfrentar los efectos del cambio climático. Cada convenio, en este caso, la Convención sobre el Cambio Climático, la convención que nos ocupa, tiene este órgano, se conoce como COP, en sus siglas en inglés COP, Conference of Parties, es la conferencia de las partes, creada al adoptarse a la convención. ¿Y cuál es la función de este órgano? Examinar regularmente la aplicación de la convención y todo instrumento jurídico conexo. Cada año los países se reúnen en las COP, por eso que hablamos de COP 1, COP 21, COP 22, COP 23. Es cuando se reúnen todas las partes. Y este es el órgano supremo de la convención que reúne a todas las partes o países que forman la convención. Es decir, actualmente la Convención Marco sobre el Cambio Climático está formada por 195 partes que la han ratificado, más la Unión Europea, que es parte conformada por sus 28 Estados miembros. Esas son las COP, Conferencia de las Partes. Aquí los países se reúnen y deliberan, se hacen acuerdos y se refrendan por los países partes. Cuando hablamos de comunicaciones nacionales, todos los países partes de lo que es este convenio, tienen que presentar ante la convención comunicaciones nacionales cada 4 o 5 años, donde se manifiesta cuál ha sido el reporte periódico, cuál ha sido el accionar, qué ha tomado en cuenta para poder enfrentar los efectos del cambio climático, qué compromisos. Los compromisos se reflejan en lo que es las comunicaciones nacionales. Actualmente el país ya tiene 3 comunicaciones nacionales y va por su primer inventario de actualización. Cada 4 años se hacen estas comunicaciones nacionales y cada 2 años esas comunicaciones nacionales se actualizan. ¿Qué tienen las comunicaciones nacionales? Contienen los inventarios, las circunstancias nacionales, ahí se refleja lo que es todos los aspectos sociopolíticos y económicos del país, donde también se establecen las medidas para facilitar la adaptación al cambio climático, medidas para abordar la mitigación, como obstáculos y carencias y necesidades en cuanto a lo que es financiamiento, tecnología y capacidades para poder abordar todo este tema de el apoyo para enfrentar lo que es el cambio climático. Los inventarios nacionales de gases efecto invernadero incluyen 4 sectores. Tenemos el sector AFOLU, que refleja todo lo que son todas las emisiones fruto de lo que es la agricultura, lo que son las actividades forestales y el cambio de uso de la tierra. Aquí tenemos lo que serían
También otro de los sectores que se abordan, tenemos el tema del sector energía, el sector desechos y el sector de procesos industriales. En estos 4 sectores se abordan las emisiones fruto, las emisiones de gases invernadero intrínsecos de estos 4 sectores. Se abordan en los inventarios y se dividen porque obviamente por estos tipos de actividades emiten unos gases de efecto invernadero particulares según las actividades que yo les describí. En temas de negociaciones internacionales, tenemos que abordar aquí todas las COP que se han dado en el marco de la Convención sobre el Cambio Climático. Primeramente, comenzamos para el 1972 con la COP de Estocolmo. Fue la primera vez que los países miembros de Naciones Unidas celebraron la primera conferencia del clima relacionado a estos efectos. En 1992 tenemos lo que es la famosa Cumbre de la Tierra, que es la Cumbre de Río. En la Cumbre de Río fue que surgieron varias convenciones internacionales, hoy ya ratificadas. Tenemos la Convención sobre Biodiversidad. Aquí surgió también lo que es la Convención Marco sobre el Cambio Climático, lo que estamos abordando hoy, y la Convención sobre Desertificación, la Cumbre de Río. Luego seguimos con lo que es el Protocolo de Kioto, que básicamente se enfoca en emisiones, controlar las emisiones de los países industrializados, y así sucesivamente. Pero de todas estas COP, indudablemente, la que marcó un hito a nivel internacional en temas de lucha contra el cambio climático fue la COP21 o la COP de París. Porque la COP de París pone en igualdad de términos a todas las partes. Todas las partes deben de hacer acciones, indistintamente sean anexo 1 como no anexo 1, la pone en igualdad de condiciones para poder enfrentar los efectos hacia el cambio climático. En la COP21 tenemos que 174 partes ratificaron lo que fue ese convenio de 197 partes de la convención. Los objetivos principales que se abordaron en ese acuerdo de París son los siguientes. Uno de ellos está mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Hablamos claramente, cuando yo le di e hice una proyección de cómo se fue forjando lo que es la ciencia del cambio climático, hablamos de mediciones y hablamos que algo que marcó un hito en tema de contaminación atmosférica indudablemente fue la revolución preindustrial. ¿Qué pasaba? ¿Cómo están los niveles de CO2 antes y cómo se dispararon con la revolución industrial hasta nuestros días? Y por eso es que hablamos de que debemos de mantener la temperatura media mundial, lograr por debajo de 2 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales. Otro de los objetivos es promover la resiliencia del clima y un desarrollo bajo emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué tan resilientes somos a los efectos del cambio climático? Y otro de los objetivos es el apoyo a medidas de mitigación y adaptación al cambio climático a través de mecanismos financieros. Hay muchísimos mecanismos de financiamiento y órganos de la convención que apoyan a países en desarrollo a desarrollar medidas tanto de mitigación como adaptación para enfrentar los efectos del cambio climático, que por dado el tiempo no vamos a abordarlo. Ahora vamos a hablar un poco sobre las evidencias y consecuencias del cambio climático a nivel actual. Primeramente vamos a ver las evidencias del cambio climático relacionadas a los cambios de temperatura global. Aquí ustedes pueden ver, según la leyenda, varias modelaciones de diferentes instituciones, las cuales coinciden, como la NASA, la NOAA, la Agencia Meteorológica Japonesa, entre otras agencias. Fíjense cómo las modelaciones coinciden, cómo la temperatura se disparó desde la revolución industrial hasta nuestros días. Y fíjense cómo estaba antes de los años
40 por abajo. Miren cómo la temperatura media anual ha ido aumentando de manera vertiginosa. Eso lo demuestran varias modelaciones de varios, no puede ser, fíjense como ustedes ven, como varias modelaciones de varios países no pueden estar equivocados. Por otro lado, vemos los niveles atmosféricos de CO2, en partes por millón, tomando en cuenta en 1950. Miren cómo los niveles se mantenían por debajo de 280 ppm. ppm son partes por millón. Partes por millón, esa es la unidad que se usa desde el punto de vista de calidad ambiental para poder medir los contaminantes, los diferentes medios. Partes por millón quiere decir, por ejemplo, que vamos a tomar en cuenta la contaminación atmosférica, que en 1 millón de litros de aire hay tantas partes por millón, vamos a decir, de CO2. Fíjense, anteriormente estaba por debajo de 280. Ahora mismo, actualmente, los niveles de CO2 se han disparado a 400.61 partes por millón y ha seguido de manera vertiginosa elevándose. Fíjense que antiguamente desde 50 estaban a 280, iban variando, iban fluctuando y por debajo de esto. Pero el 50, miren cómo se ha ido disparando. Aquí tenemos también, otra de las consecuencias es que ahora mismo hay huracanes más intensos y más frecuentes. Si ustedes se fijan, como la temporada ciclónica que va de junio a noviembre, mire qué tan activa ha sido, como el NOAA ya ha agotado lo que es el alfabeto latino para poder, ahora ha tomado el alfabeto griego. Ahora estamos hablando de alfa, omega, beta, porque ya ha sido tan activa que se ha agotado, fruto de los efectos del cambio climático. Por aquí vemos que también un cambio en las precipitaciones, sequías e inundaciones. Las sequías han aumentado, como también las inundaciones, fruto de las precipitaciones. Aquí tenemos también un aumento en el nivel del mar. Miren cómo tenemos fruto de qué, de lo que es la misma dilatación térmica. Si la temperatura de los océanos ha aumentado, fruto de la dilatación térmica, eso es como poner, imagínense qué pasa cuando usted tiene una olla hirviendo en su casa. El volumen aumenta. Fruto de las altas temperaturas que tienen los océanos actualmente, se ha ido elevando el nivel del mar cada vez más. Entonces nosotros se supone que los países insulares, si no se enfrentan si no se toman en cuenta estas acciones de la Convención, el Acuerdo de París, están dispuestos a ir desapareciendo. También las consecuencias del cambio climático han provocado una acidificación de los océanos. La acidificación se mide a nivel de pH. El pH es un parámetro de gran relevancia desde el punto de vista de calidad ambiental, porque es lo que determina el grado de alcalinidad o acidez de un medio. Mientras más bajo está, por debajo de 7, mucho más ácido es el medio. Por encima de 7 es mucho más alcalino. Y eso te puede provocar, tanto por debajo como por encima, una alta corrosividad o acidez o alcalinidad. Eso te puede afectar los océanos y el hábitat acuático que se presenta en ellos. Aquí vemos también las pérdidas de los casquetes polares, tanto en la Antártida como en Groenlandia. También los efectos del cambio climático también pueden afectar ciertos sectores, como erosión de las costas, acidificación de los océanos, blanqueamiento de los corales. Los corales son unos hábitats excelentes donde cohabitan muchísimas peces, diferentes tipos de clases de especies, la cual debemos de preservar. Pero por la misma acidez han ido muriendo y por lo tanto se han agotado, han fragmentado muchísimas, se han ido muriendo muchísimas especies. También tenemos temas han afectado también lo que es la biodiversidad y los bosques. Esto ha aumentado la posibilidad de la invasión de especies no nativas o exóticas, cambios en la fenología en el tiempo de floración, fragmentación de hábitat y pérdida de especies,
cambio en la composición de los bosques, aumentos de probabilidades de incendios forestales, entre otras. También la salud, hay otros sectores que se ven afectados, como la salud, el agua, la agricultura. Entre los temas de salud tenemos los problemas respiratorios, se van incrementando, incremento de enfermedades transmitidas por vectores, hay el dengue, la malaria, la malnutrición y la desnutrición, porque los efectos del cambio climático comprometen la seguridad alimentaria, el aumento de riesgos contra enfermedades diarreicas, también el estrés, podemos enfrentar el estrés calórico, fruto de las elevadas temperaturas. En el agua, cambios en la disponibilidad del agua, impacto de la calidad del agua como contaminación, la agricultura también estrés térmico, desertificación y erosión, entre otras cosas. Vamos a ver entonces ya para terminar, que ya estamos el tiempo encima. ¿Qué solución yo doy frente a lo que serían los efectos del cambio climático? La solución es la reforestación y la conservación de nuestros bosques. Ustedes no saben que esta es una foto mía en el botánico. Lo agradable que es usted poder estar y convivir con la naturaleza. Eso te cambia la vida ahora que estamos en tema de encerramiento por el COVID. Vamos a hablar un poco de los beneficios de la reforestación. ¿Cuáles son estos beneficios? La reforestación nos produce oxígeno. ¿Por qué? Porque son organismos fotosintéticos. Aquí vemos claramente la reacción que se da, la reacción química que se da. Los árboles son unos pequeños laboratorios. Ellos absorben CO2 del ambiente y lo transforman, junto con lo transforman en biomasa, en glucosa, que es transformada en lo que es en biomasa. Con el agua, la energía solar, lo transforma en lo que es la biomasa. Entonces ellos absorben CO2, por eso son grandes sumideros de carbono, absorben CO2 y nos regalan lo que es oxígeno. Mejora la calidad del aire, porque sirven de barreras vivas, retienen ese material particulado y también amortiguan el ruido fruto de actividades antropogénicas. Forman suelos fértiles porque nos aportan nutrientes al suelo, evitan erosión del suelo, mantienen nuestros ríos limpios porque no hacen ese follaje, hace una barrera natural y evita que las aguas choquen directamente a los suelos, evitando la erosión y contaminando nuestros ríos. Reduce la temperatura del suelo, también sirven como refugio de la fauna, conservación de la biodiversidad, son también termorreguladores porque propician el establecimiento de otras especies, por eso hablamos de café bajo sombra, entre otras cosas, regeneran nutrientes del suelo y mejoran el paisaje. Por eso tenemos en lo que sería, ya para poder concluir rápidamente, en la COP16 marcó un hito en la convención. ¿Por qué? Porque se habló por primera vez del mecanismo REDD. ¿Y qué es el mecanismo REDD? En este mecanismo, países desarrollados asumen el compromiso de ayudar a países en desarrollo con financiamiento de medidas de protección de bosques. Los países en desarrollo deberán aspirar lo que es a frenar y parar y revertir la pérdida de cobertura forestal y la emisión de carbono. Y se les alienta a que contribuyan con las medidas de mitigación del sector forestal. No, por eso nosotros, el país se acogió lo que es este mecanismo REDD. Y REDD no es más que reducción de las emisiones por la deforestación y degradación de los bosques. Y ese plus quiere decir que también se apoya en que la conservación y manejo sostenible de los bosques y el aumento de reservas de carbono. La REDD no es más que una estrategia para reducir emisiones de gases de efecto invernadero generados por la deforestación y la degradación. Cuando el país asumió este REDD, hizo una identificación de lo que es la causa de la deforestación y la degradación de los bosques. Voy a mencionar rápidamente, tenemos lo que es la ganadería comercial, el pastoreo de los bosques, la agricultura comercial, la minería, entre otras cosas. Estas causas dieron pie a poder presentar políticas y estrategias para poder apoyar esta estrategia. Y es por eso que hablamos que a través de la estrategia REDD, el país al 2024 va a hacer una remoción
de sus gases de efecto invernadero de 5 millones de toneladas a 5 años. Ya con esto, doy las gracias y termino mi presentación, dado el tiempo, presentando estos dos hermosos parques nacionales, el Parque Nacional Armando Bermúdez y el Parque Nacional Ana Vargas. Ha sido un placer para mí poder compartir estas experiencias. Muchas gracias. Excelente, señor Rubén. Gracias por esa maravillosa presentación que realmente ha sido de mucho provecho. Tenemos algunas preguntas que vamos a responder rápidamente. Si puede dejar de presentar, por favor, se lo agradecería. Gracias. Bien, tenemos algunas preguntas brevemente. Nos preguntan los chicos que cuáles acciones considera o recomienda que podemos realizar como miembros de la sociedad para revertir los factores que causan el cambio climático. Bien, hay muchas acciones de mitigación que nosotros mismos podemos apoyar. Una de ellas es el transporte sostenible. Por ejemplo, ustedes saben que en muchos países, por ejemplo, muchas personas aquí, vemos que en las casas tenemos 5 y 6 vehículos. Es utilizar un vehículo, tratar de apoyarse de su compañero, si vamos cerca. Entonces, eso lo que hace es que minimiza lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. También apoyar lo que es el uso de lo que es energía renovable, energía limpia, el uso de tubos fluorescentes, eliminar los tubos incandescentes, entre otras cosas. También poder reciclar, apegarse a lo que es el reciclaje. La UNFO apoya mucho temas de reciclaje y reducción así usted evita que esos residuos vayan a parar a los contenedores, emitiendo lo que son ese metano, que ya vimos que era 21 veces más potente que el mismo CO2. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos otra breve pregunta que dice, ¿cómo podemos percibir un efecto positivo en nuestras acciones dirigidas a reducir el impacto ambiental? Esta se parece un poquito a la anterior, pero me imagino que está más enfatizada a qué efecto positivo puntual causa el hecho de que yo tome acciones contra el cambio climático. ¿Qué efecto positivo usted puede encontrar? Bueno, la reducción de la temperatura, o sea, se minimiza lo que son los efectos de la temperatura, a pesar de que el país, en comparación con otros países desarrollados, representa una ínfima parte de las emisiones, pero por eso es que el Acuerdo de París hace pero si usted pone y suma cada uno de esos países de desarrollo, también contribuyen a los efectos del cambio climático. Excelente, muchísimas gracias. Realmente tenemos varias preguntas, pero por asunto de tiempo vamos a retomar este tema en otro momento porque realmente está sumamente interesante. Sabemos que contamos con usted, ya sea desde el cuerpo docente de nuestra universidad o como en este caso como nuestro expositor invitado. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Muy buenas sus preguntas. También agradecemos a nuestro invitado por estar aquí y nos vemos en un próximo encuentro, indicándoles a todos y recordándoles a todos más bien, que nosotros como Dirección Ambiental y el programa Pienso en Verde trabaja arduamente para apoyar la mitigación del cambio climático porque es un trabajo de todos, como decía nuestro invitado. Así que invitamos a los que no son parte aún de nuestro programa, puedan acercarse a la Dirección Ambiental a través del correo piensoenverde@unpu.edu.do y ser parte. Así que muchísimas gracias y feliz noche. Muchas gracias a todos. Gracias, Emily, a todos los participantes. Bye.